todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Estos últimos episodios estuvimos hablando de animalitos. Tratamos a los grandes gatos y a los tiburones a petición de algunos oyentes, y fue bastante entretenido, la verdad. Pero hoy nos toca volver a prestar atención a lo pequeño. Una oyente me sugirió hace un tiempo un tema muy curioso. Quería que hiciese un episodio sobre la muerte, y es una gran idea. Los seres humanos tenemos el dudoso honor de ser el único o uno de los pocos seres vivos que son plenamente conscientes de que un día morirán. Y desde que existen registros históricos han corrido ríos de tinta sobre el sentido que tiene esto, sobre cómo aprender a sobrellevarlo, y sobre si hay algo más allá. Las respuestas a estas cosas corresponden al misticismo, a la religión, a la filosofía. Yo tengo mis opiniones, como todo el mundo, pero no tienen más peso que las de cualquier persona elegida al azar por la calle, así que me las ahorraré. Pero sí que podemos preguntarnos sobre la muerte desde un punto de vista biológico. Vamos a planteárnoslo como si fuera una historia de detectives. A nadie le cabe duda de que nos morimos. Pero ¿qué es lo que nos mata? ¿Quién es el criminal que nos ha puesto en esta situación tan desagradable? ¿Y cuáles son sus medios, su motivo, su oportunidad? A día de hoy la verdad es que la ciencia no tiene respuestas definitivas a estas preguntas y probablemente no las tendrá por un tiempo. Pero hay respuestas tentativas y hay pistas, así que esta temporada voy a intentar explicaros cuáles son las pistas que tenemos, cómo las interpreta la gente que se dedica a trabajar en estas cosas y sobre qué partes del tema hay desacuerdos y peleas entre distintas hipótesis. De lo que sí debo avisaros es que para llegar a este punto voy a tener que explicar algunos conceptos básicos y no tan básicos de biología que se hacen necesarios. Y se hacen necesarios no solo para entender las respuestas, sino también las preguntas. Pero bueno, por suerte esto es lo contrario de un problema. Vamos a aprender un montón sobre biología y vamos a estar entretenidos un tiempo. Así que por ahora disfrutemos el viaje en vez de pensar en el destino. Es importante aprender mucho sobre la vida antes de preguntarse sobre la muerte. Parece una de esas frases que se ven en una foto en blanco y negro en internet, ¿verdad? En fin, comencemos con nuestra labor de detective y pasemos a interrogar a nuestros primeros testigos. Hablemos de cromosomas. Cuando se habla de los genes, ADN, del código genético y ese tipo de cosas, es muy fácil pasarse de abstracto, compararlo con un mensaje escrito o como datos en un ordenador, todo muy etéreo. Pero el ADN y los genes son algo físico, y cada una de las letras es una molécula hecha y derecha. El ADN es una cadena muy larga de moléculas, cada una de las cuales puede ser de uno de 4 tipos: A, T, G o C. La podríamos asimilar a una cadena de metal hecha con eslabones de 4 posibles colores: rojo, azul, blanco y negro. Al ADN se lo suele encontrar como 2 cadenas pegadas, enrolladas una alrededor de la otra en una forma de doble hélice muy característica. Y algo importante es que estas cadenas son complementarias. Un eslabón negro está siempre pegado a uno blanco en la cadena de enfrente y viceversa. De la misma forma, un eslabón rojo siempre irá unido a uno azul y viceversa. Esto quiere decir que ambas cadenas contienen la misma información, solo que cada una es una especie de negativo de la otra. El ADN, entonces, viene con su propia copia de seguridad incorporada. El problema viene cuando consideramos la cantidad de información que hay almacenada en el ADN de un organismo. Imaginaos que vuestro libro favorito no está escrito en un libro, sino en una cadena en la que cada eslabón es una letra. Sería horrible, mediría muchos metros, ocuparía todo el cuarto, estaríamos tropezando todo el rato con él. E imaginaos los nudos. Si basta con dejar unos auriculares en la mochila una noche para que queden hechos un burruño, imaginaos ese libro en cadena guardado en cualquier sitio. Cada vez que quisiéramos leer algo tendríamos que pasarnos una hora deshaciendo nudos, y sería dificilísimo encontrar el lugar donde paramos de leer. Con esto es con lo que todos los seres vivos tienen que lidiar día a día. El libro que contiene las instrucciones para crear un humano a partir de una única célula y mantenerlo vivo y más o menos funcional durante casi un siglo, está escrito en forma de cadena en el ADN, y la longitud total de esa cadena son unos 2 metros. Cada una de nuestras células, con excepción de los glóbulos rojos, tiene al menos una copia de ese libro. 2 metros de ADN que hay que almacenar en un espacio de 1/10 de milímetro. Y no solo almacenar, también hay que leerlo, copiarlo, repararlo, etcétera, etcétera. Es un problemón enorme. Pero como estamos vivos ya sabemos que tiene que existir una solución, ¿verdad? Y como suele pasar en los seres vivos, esa solución pasa por el uso y el abuso de las proteínas. Tanto las células con núcleo como las sin núcleo usan un método similar para empaquetar su material genético, una serie de proteínas que se pegan al ADN y que lo doblan alrededor de ellas, para organizarlo y reducir el espacio que ocupa. Pero para explicarlo más en detalle me voy a centrar en la solución de las células con núcleo, que va a ser más directamente relevante al tema de estos episodios. En células con núcleo, las proteínas que ayudan a organizar y empaquetar el ADN se llaman histonas, con H. Normalmente se las encuentra en grupos de 8 formando una estructura que nos podemos imaginar como un carrete de hilo o un carrete de cadenas que también se usan, y así mantenemos la analogía de la cadena consistente. La cadena de ADN, que recordemos en realidad son 2 cadenas trenzadas, se pega a uno de estos carretes, le da 2 vueltas y sigue su camino. Esto en principio puede no parecer ayudar mucho, pero es que aquí no hay un solo carrete.
En una célula puede haber cientos de miles de estas estructuras espaciadas a intervalos cortos y regulares en la cadena de ADN. Así que imaginemos nuestra cadena de colorines enroscada alrededor de cientos de miles de carretes, y cada carrete separado del siguiente por un pedazo cortito de 20 eslabones. Esto ya es otra cosa. La cadena sigue siendo muy larga, pero no tanto, y los carretes nos permiten organizarla y fijarla para que no se enrede. Nos podemos imaginar organizando los carretes en nuestro cuarto, poniéndolos ordenaditos en el suelo. No es ideal, pero es mejor. Esta es la forma básica del empaquetamiento del ADN, y la conocemos como cromatina. El nombre viene a significar sustancia coloreada, y es que todas estas cosas se descubrieron en el siglo XIX, cuando solo teníamos microscopios ópticos simples. Las células, que normalmente son transparentes, se empapaban con tintas y colorantes para poder ver estructuras. Un señor muy memorable llamado Walter Fleming vio que el núcleo de las células contenía una sustancia que absorbía sus tintas y aparecía coloreada. Así que tenemos sustancia coloreada, le añadimos latín porque a los biólogos nos encanta, y listo, cromatina. Pero os dije que esta es la forma básica del ADN empaquetado. Es una forma útil para partes del ADN con las que estamos trabajando mucho, pero no es suficiente para reducir toda nuestra cadena a un tamaño manejable. La cromatina muchas veces se encuentra todavía más empaquetada con la ayuda de otro tipo de histonas. Imaginemos que agarramos cromatina, ese conjunto de cadena y cientos de miles de carretes, e intentamos empaquetarla más todavía. Aquí es donde la analogía de la cadena se nos rompe un poco, porque nuestra cadena y nuestros carretes no son tan flexibles como la cromatina, y además la verdad es que todavía no se sabe exactamente cómo están apilados los carretes de cromatina en la célula. La estructura es muy difícil de ver al microscopio. Os dejaré un enlace a un esquema en la descripción porque es difícil de visualizar de palabra, pero la idea básica es que los carretes se empaquetan y se organizan formando una fibra larga y flexible. Así que llegados a este punto tenemos el estado habitual de la cromatina, que es uno de dos estados de empaquetamiento posibles, uno más disperso de carretes unidos por cadenitas cortas y otro más compacto de carretes pegados los unos a los otros. Cada tipo de célula específico tiene una porción de ADN en el estado disperso. Este es el ADN que la célula necesita para realizar todas sus funciones habituales. Otra porción de su ADN contiene los genes que codifican la información de proteínas que usan otras células en el organismo, pero no ella, o contienen la información de proteínas que se usan durante el desarrollo, pero no son útiles para el organismo adulto. Los genes que codifican estas proteínas están en el estado compacto, como libros viejos guardados en un cajón. Los procesos de lectura y traducción de proteínas no tienen nada místico. Son puramente físicos, moléculas chocando unas contra las otras hasta que interactúan. Esto quiere decir que el grado de empaquetamiento del ADN es una forma poco refinada pero muy efectiva de determinar qué genes queremos que estén activos dentro de una célula y cuáles no. Los que estén en forma dispersa estarán expuestos a que llegue una proteína, los lea, le saque una copia de ARN y lleve esa copia a un centro de fabricación para crear la proteína especificada. Los que estén en forma compacta, en cambio, están escondidos de las proteínas y se leerán entre poco y nada. De esta forma, qué genes están activos y cuáles están empaquetados es lo que diferencia una célula del hígado de una de la piel, del pulmón o del cerebro. Práctico y efectivo. Pero esto no es todo. Como os dije antes, este es el estado normal del ADN. Hay un momento especial en la vida de las células en el que este grado de empaquetamiento no basta, y este momento es la división. Dividirse no es ninguna tontería. Una célula tiene que duplicar su membrana y todas sus estructuras internas para convertirse en dos células funcionales. Necesita duplicar ese libro enorme de 2 metros que está ahora mismo convertido en un hilo ligeramente empaquetado, pero que aún así es muy largo. Y después de duplicarlo, necesita que una copia completa de cada uno de los libros acabe en cada una de las células nuevas, sin que falte ni sobre ningún gen. La célula necesita organizarse, y la forma en la que lo hace es empaquetando todavía más su ADN. Cuando una célula se prepara para dividirse, lo primero que hace es duplicar todo su material genético. Luego todo este ADN, se use para lo que se use, pasa a la forma compacta. Luego esta fibra compacta se repliega sobre sí misma, se trenza, por llamarlo de alguna forma, y crea una forma doblemente compacta. Luego esta trenza se trenza de nuevo y forma una estructura compleja y densa, triplemente compacta. Este proceso se repite hasta llegar a un nivel de empaquetamiento solo igualado por una maleta a la vuelta de un viaje. Y el resultado es una especie de bastoncillo, formado por un conjunto de ADN y proteínas trenzado y muy apretado. Cuando el ADN está en este estado, las estructuras empaquetadas son grandes y muy fáciles de ver bajo el microscopio si empapamos la célula con los tintes correctos. Los que las descubrieron por primera vez llamaron a estas estructuras coloreadas, solo que en latín, y desde entonces las conocemos como cromosomas. Dos cosas importantes sobre los cromosomas. La primera es que son más de uno.
Esto quiere decir que este libro que contiene nuestras instrucciones no es un solo texto, sino que está dividido en volúmenes. El número exacto cambia según la especie, pero en el caso de los humanos nuestro libro particular está dividido en 23 volúmenes, y tenemos 2 copias de cada volumen normalmente, así que 46 cromosomas en total. La segunda es que los genes se reparten entre estos volúmenes de forma consistente. Es decir, aunque dispersemos y compactemos el ADN de una célula particular 10 veces, cada vez que lo compactemos el mismo gen va a acabar en la misma posición en el mismo cromosoma. Y estas posiciones también son consistentes en distintos individuos. Por ejemplo, el capítulo 12 del volumen 7 de nuestro libro particular va a contar siempre la misma historia en todos los seres humanos, aunque cuando lo leamos algunos detalles pueden cambiar un poco según la persona. Esto es importante para lo que veremos en otros episodios más adelante, así que hagamos una pequeña nota mental. Todo esto quiere decir que los cromosomas son una cosa un poco rara, en el sentido de que el nombre se les dio por el objeto físico, esas estructuras de ADN empaquetado y protegido para el transporte que aparecen durante la división celular. Pero un cromosoma también es un concepto un poco más abstracto que se refiere a cómo están organizados nuestros genes, en qué posición y orden aparecen dentro de nuestro ADN, incluso cuando no está condensado en cromosomas. Y hay que tener en cuenta que estos cromosomas existen como partes del ADN desconectadas del resto, incluso cuando están en su estado menos denso de cromatina. El libro de nuestras vidas siempre está dividido en 23 volúmenes, incluso cuando parece un hilo de cromatina enredado y disperso. Y en una especie dada siempre podremos encontrar el mismo gen en el mismo lugar en el mismo cromosoma. Pero en cualquier caso, la función principal de los cromosomas, del objeto físico, es el empaquetamiento y protección del ADN durante la división celular. En una división típica las cosas ocurren más o menos de la siguiente forma. Primero, la célula replica todo su ADN. Luego lo condensa en cromosomas, con la particularidad de que cada cromosoma y su copia recién hecha no se van flotando cada uno por ahí, sino que permanecen pegados el uno al otro. Cuando los cromosomas están formados, la célula alinea todas las parejas de cromosomas gemelos en su centro, donde va a comenzar la división. Luego agarra uno de los gemelos de un lado, agarra al otro gemelo del otro y pega un tirón. Y esto ocurre para cada uno de los cromosomas. Este tirón hace que cada pareja de gemelos se separe en direcciones opuestas y cada uno de ellos acabe en mitades distintas de la célula, cada una de las cuales será parte de una de las células hijas cuando acabe la división. Todo este proceso es muy complejo, y en él intervienen montones de proteínas específicas encargadas de manipular y desplazar los cromosomas. Las principales responsables son las proteínas que forman el esqueleto celular, una especie de mezcla entre andamiaje y red de ferrocarriles muy característica de las células con núcleo. El esqueleto celular le da forma a la célula, pero a diferencia de nuestro esqueleto es muy flexible y puede reorganizarse para facilitar el transporte de moléculas dentro de la célula, o incluso cambiar de forma radicalmente para dividir una célula en 2 nuevas sin que se rompa nada importante por el camino. Todo el proceso es una proeza de ingeniería molecular. Pero hay que tener en cuenta que estos siguen siendo células, no máquinas. El esqueleto celular y los cromosomas no están dirigidos de forma precisa por gente u ordenadores. Son moléculas chocando ciegamente las unas contra las otras hasta que las interacciones que necesitan ocurrir, ocurren. El inicio y desarrollo de la división celular, incluida la condensación de los cromosomas, ocurren debido a señales internas o externas que llevan a la célula a fabricar ciertas proteínas más o menos, lo que cambia el equilibrio químico dentro de la célula, lo que a su vez hace que ciertas interacciones entre moléculas ocurran más o menos frecuentemente, lo que cambia de nuevo el equilibrio, etcétera, etcétera. Es un proceso fascinante, pero caótico y accidentado. Muchas cosas pueden salir mal, y si vamos a tener nuestro material genético, nuestro valiosísimo libro, rebotando de un lado a otro en esta tormenta celular, es mejor tenerlo bien empaquetadito, acolchado y protegido para el viaje. Pero ¿por qué estamos interrogando hoy a los cromosomas? Bueno, parte de la razón es que son importantes para entender cosas como la herencia o el sexo. Son testigos importantes en estos asuntos, así que es bueno conocerlos. Pero hay otra razón, y es que los cromosomas son uno de los sospechosos en el caso que estamos investigando. Veréis, en cada uno de los 2 extremos de cada uno de los cromosomas, en el lugar donde se acaba el ADN, hay unas regiones que consisten en una serie de letras repetitivas sin mucho sentido. Estas regiones no son genes, no crean proteínas, y están siempre en la forma compacta de la cromatina. Su papel es básicamente dar solidez a los extremos del cromosoma y evitar que se rompan y se deshilachen. Tienen, en resumen, un papel parecido a esas cositas de plástico que están en los extremos de los cordones de los zapatos, y se llaman telómeros. Pero además de su función normal, los telómeros tienen un lado más sospechoso. Las proteínas que se encargan de replicar el ADN no son perfectas, y cada ciclo de replicación se dejan un pedacito de ADN sin replicar. Es algo parecido a lo que ocurre cuando se teje, que hay un pedacito de hilo al principio que sobra y con el que no se puede trabajar.
En el caso del ADN, este pedacito pertenece a uno de los telómeros, y el pedacito que queda sin replicar se corta. Pero esto quiere decir que cada vez que la célula se replica, ese telómero se acorta un poquito más hasta que se acaba. En ese momento, cuando la célula se replica, vamos a ir perdiendo parte del ADN funcional, y además la función de protección que tiene el telómero se pierde. Nuestro cordón de zapato ha perdido la cosita de plástico, se empieza a deshilachar, y con el tiempo eso hace que la célula deje de ser viable o muera. La longitud de los telómeros entonces pone un límite al número de veces que una célula puede dividirse. Esto se ha observado en cultivos celulares, pero está ocurriendo también en las células de nuestro cuerpo. Algunos científicos proponen que esta es una de las razones por las que envejecemos y morimos. Nuestras células pierden la capacidad de dividirse y sustituir a las que van muriendo. Nuestros tejidos y órganos se deterioran, y tarde o temprano ocurre algún fallo catastrófico. Nuestros telómeros entonces nos ponen fecha de caducidad. Por supuesto, las cosas no son tan simples, nunca lo son, ni en biología ni en prácticamente nada. Hablaremos un poco más de los telómeros más adelante y en contexto, pero por ahora ya tenemos una pista y un sospechoso. Apuntémoslos y sigamos. La semana que viene seguiremos hablando de cromosomas y genes, pero de forma un poco más abstracta. Veremos cómo estos mecanismos de almacenar, repartir y dividir los genes influyen en cómo los seres vivos transmiten su información genética entre generaciones. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.